rueda de prensa un poquito más temprano que lo habitual, porque salgo un rato para Sevilla, que mañana participaré como presidente de la FEN en el foro de la agenda urbana y para el trazado de las nuevas dimensiones de la agenda urbana en España. Bueno, primero, y como es habitual, evolución COVID en la ciudad. Seguimos bajando. A 14 días en incidencia acumulada bajamos 3 puntos, estamos en 23. Coruña 26, Santiago 20, Ourense 24 y Pontevedra un poco más bajo con 16. Pero bajar 3 en la incidencia acumulada a 14 días es seguir en la buena dirección, porque si bajamos 3 sobre 20 y tantos es una bajada del 10%. Por tanto, es una bajada importante. Así que seguimos muy bien y seguimos en la muy buena dirección. Esto se ratifica en la evolución a 7 días. En la evolución a 7 días bajamos 3,3 y, por tanto, a 7 días estamos en 9, significa 18 a 14 días. Tenemos, por tanto, mucho margen de bajada y vamos a seguir bajando. ¿Qué significa? Pues seguir con la prudencia y seguir en la normalidad y en la normalización de la nueva normalidad, pero seguir en la prudencia de, bueno, pues estamos con la mascarilla en lugares donde vemos que puede haber cercanía, pues no está mal, es una muy buena cuestión, cumplir las normas y, por tanto, avanzar en esa vía, porque la evolución de la pandemia en Galicia, grandes ciudades, con Vigo casi a la cabeza bajando, ya estamos aquí, ya estamos por debajo del rango que se mantuvo en los meses de marzo. Por tanto, la onda posnavidad, la onda verano y posverano, y ya estamos metidos por debajo, claramente por debajo, de los niveles que teníamos en los meses de marzo y de abril. Significa, por tanto, que está habiendo una buena reacción en términos de COVID, en términos de la prudencia y en términos de la evolución. La verdad es que el dato más significativo se llama vacuna. Y todo el mundo se tiene que vacunar. Todo el mundo se tiene que vacunar. Y este es mi consejo a los que quedan por vacunar, que abandonen la reticencia o el descuido muchas veces y que se vacunen, porque es la garantía máxima de la mejor posición frente a COVID. Adicionalmente, y por seguir dando datos, Vigo, en los municipios de más de 200.000 habitantes en toda España, que somos 30, Vigo está entre los mejores, está en el lugar empatado con el séptimo, entre el 7 y el 8 de 30. Por tanto, buena evolución y seguiremos bajando y seguiremos mejorando.